Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de escuela sabática para hoy, martes 9 de diciembre de 2025, titulada Perseguido por el pasado. Vamos a orar para empezar este repaso. Amado Dios y Padre nuestro, le damos gracias. Gracias por esta oportunidad que tenemos de continuar estudiando su palabra y por las lecciones que hoy usted ha puesto delante de nosotros. Gracias porque aun cuando nuestro pasado intenta influir en nuestras decisiones, su gracia nos ofrece un camino mejor, el camino de la paz, del discernimiento y del amor. Padre, le pedimos que guarde nuestros corazones de toda reacción impulsiva y que nos enseñes a tratar a los demás con la misma misericordia con la que usted nos trata a nosotros. Ayúdenos a escuchar antes de juzgar, a dialogar antes de asumir y a buscar siempre la unidad que nace de su espíritu. Permita que lo aprendido hoy, Padre, pueda transformar nuestra manera de reaccionar en nuestros hogares, en nuestras iglesias y en cada lugar donde usted nos ponga. Que su presencia nos acompañe, nos fortalezca y nos dé la sabiduría para vivir conforme a su voluntad. En el nombre poderoso de su amado Hijo Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Al nosotros comenzar el repaso de hoy, nos encontramos frente a un tema que toca áreas muy reales de nuestra vida y es la manera de nuestra experiencia pasada, cómo pueden afectar nuestras relaciones presentes. Todos en algún momento hemos cargado con recuerdos que influyen en cómo interpretamos palabras, gestos o situaciones que a veces esa carga es tan sutil que ni siquiera las reconocemos, pero que están allí formando parte de nuestras decisiones. La lección de esta semana nos invita a observar un episodio en la historia de Israel donde un malentendido casi terminó en un conflicto que fue bien serio. Y no se trata solo de un relato antiguo, sino un espejo que nos muestra a nosotros cómo incluso siendo parte del pueblo de Dios podemos reaccionar desde el temor, la sospecha o la defensa en lugar de hacerlo desde la confianza y de la gracia. Hoy queremos tratar en este repaso queremos entrar en este repaso con corazones abiertos, pidiéndole a nuestro Padre que nos ayude a ver cómo nosotros podemos responder a los desafíos actuales sin quedar atrapados con lo que ya pasó y cómo permitir que su espíritu pueda guiar nuestras relaciones y nuestras decisiones. La lección está centrada en un conflicto vivido por las tribus de Israel tras la conquista. La construcción de un altar en el este del Jordán que generó acusaciones de rebelión entre los israelitas. El tema enfatiza la tensión y tras acusaciones basadas en prejuicio en el pasado y la importancia del diálogo, la paciencia, la clarificación y la búsqueda siempre de la verdad antes de saltar a conclusiones. En Josué 22:13 al 15, la parte del relato sobre delegación enviada a las tribus de Rubén, de Gad y de media tribu de Manasés. En número 25 está el contexto anterior sobre la apostasía y la intención de Fines, hijo del sacerdote Eleazar, quien actuó para defender de detener la muerte espiritual de Israel. En Proverbio 15:1 está la respuesta amable que calma la ira, pero que la agresiva provoca enojo. Versículo sugerido para memorizar en la lección de esta semana. ¿Por qué creen que las tribus occidentales reaccionaron tan rápido ante lo que a simple vista parecía una amenaza?
tenemos a veces prejuicios del pasado que afectan cómo vemos a otras personas con sus acciones. ¿Cómo podemos combatir esto con el mensaje de esta lección? ¿Qué valor tiene escuchar y dialogar antes de juzgar, tanto en nuestras iglesias, en nuestras familias o en la sociedad de hoy en día? ¿Cómo puede, cómo puede el principio de tratar a los demás como mejores que a nosotros mismos, Filipenses 2:3, ayúdanos a construir humildad y paz en la comunidad? Este enfoque aparece en los materiales de ayuda para el maestro para la lección de esta semana. Tenemos una pregunta y dice así. Lee nuevamente a Josué 22 del 13 al 15 a la luz de Números 25. ¿Por qué los israelitas eligieron a Fines como jefe de la delegación enviada a las 2,5 tribus? ¿Por qué los israelitas eligieron a Fines como jefe de la delegación? Los israelitas escogieron a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, porque su historia, su autoridad espiritual y firmeza frente a la apostasía lo convertía en la persona más indicada para manejar un asunto que era tan delicado. Estas son las razones principales. Fines tenía un historial probado de celo por Dios. En Números 25, cuando Israel cayó en apostasía con Baal Peor, fue Fines quien se levantó con valentía para detener el pecado en el campamento. Su acción celosa por la santidad de Dios hizo que la plaga se detuviera. Esto le dio a Fines una autoridad moral y espiritual que nadie podía cuestionar. Era un hombre capaz de discernir entre rebelión y fidelidad. El conflicto en Josué 22 no era pequeño. El altar construido por las tribus del este podía interpretarse como rebelión contra el centro de adoración establecido por Dios. Para evitar repetir la tragedia de Número 25, se necesitaba a alguien que conociera el impacto del pecado en la nación, que reconociera rápidamente señales de apostasía, que actuara con firmeza y con justicia. Fines cumplía estas tres cualidades. Fines combinaba firmeza con la capacidad de escuchar. Aunque era firme, también sabía buscar la voluntad de Dios, no actuar impulsivamente. Era el tipo de líder que podía preguntar, podía escuchar, podía evaluar y luego tomar una decisión justa. En Josué 22, él demuestra exactamente esa actitud. Antes de acusar, investiga. Representaba tanto la autoridad sacerdotal como la misión espiritual de Israel. Como sacerdote y heredero de una línea de celo santo, Fines llevaba consigo la autoridad espiritual del sacerdocio, la misión de preservar la adoración verdadera, la capacidad de guiar al pueblo hacia una solución práctica. No era solo un líder militar, era un líder espiritual. Y el problema era espiritual. Su presencia enviaba un mensaje fuerte a ambas partes, para las 2,5 tribus. Este es un asunto serio que puede afectar nuestra relación con Dios para el resto de Israel. No actuaremos movidos por la ira, sino bajo el discernimiento y la dirección espiritual. Fines fue escogido porque era el símbolo viviente del celo santo, la protección de la adoración verdadera y el discernimiento espiritual. Su liderazgo le podía garantizar que el conflicto se abordara con firmeza, con justicia y con el temor de Dios. La otra pregunta que tenemos nos dice: todos hemos tenido experiencias negativas que tienden a determinar nuestra manera de afrontar incidentes similares en el futuro. ¿Cómo puede la gracia de Dios ayudarnos a que estas experiencias pasadas
no determinen la forma en que tratamos a nuestros prójimos en el presente. ¿Cómo puede la gracia de Dios evitar que el pasado determine cómo tratamos a otros hoy? La verdad que nuestras experiencias negativas, traiciones, fracasos, decepciones, heridas, suelen dejar marcas que condicionan nuestra manera de reaccionar sin darnos cuenta. Podemos repetir patrones de defensa que sospecha o durezas cuando nosotros enfrentamos situaciones parecidas. Pero la herencia de Dios tiene poder para romper ese ciclo. Y hay 4 maneras en las que la gracia define nuestra identidad, no el pasado. Cuando nosotros recibimos la gracia de Cristo, ya no somos definidos por lo que nos hicieron o en lo que fallamos. Somos definidos por lo que Dios dice de nosotros. Amados, perdonados, restaurados, nuevas criaturas. Cuando tu fidelidad está en Cristo, no reaccionas desde la ira, sino desde la seguridad en Cristo. La gracia cubre la memoria emocional. Dios no borra el pasado, pero cambia el peso que tiene sobre nosotros. La sanidad interior mediante la oración, la palabra y el Espíritu Santo permiten que lo que antes nos provocaba miedo, ahora nos provoca sabiduría. Lo que antes generaba desconfianza, ahora inspira paciencia. Lo que antes causaba ira, ahora impulsa a compasión. La gracia transforma heridas en testimonio y tropiezos en crecimiento. La gracia nos capacita para poder ver a los demás como Dios los ve. Cuando nosotros tratamos a los demás desde nuestras propias heridas, los juzgamos injustamente. Pero cuando la gracia de Cristo nos llena, ocurre un milagro. Comenzamos a mirar al prójimo no según el pasado, sino según su valor delante de Dios. Esto implica que dar el beneficio de la duda, escuchar antes de reaccionar, no transferir a personas nuevas las heridas de las personas antiguas. Recordar que todos como nosotros están en proceso de crecimiento, en proceso de renovación. La gracia nos impulsa a perdonar y a avanzar. El perdón no es olvidar, es liberar. Cuando nosotros entregamos nuestras cargas a Cristo, el pasado deja de gobernar el presente. No respondemos desde el dolor, sino desde la libertad. No repetimos patrones tóxicos, sino que caminamos en paz. La gracia nos enseña que perdonar no expulsa lo sucedido, pero impide que lo sucedido no destruya. La gracia de Dios rompe la cadena que une tu pasado con tus reacciones presentes. Nos da un corazón nuevo para tratar a los demás como Cristo nos trata a nosotros, como te trata a ti, con paciencia, con misericordia, con comprensión y con amor transformador. Mis queridas familia en Cristo, a nosotros mirar este episodio en Josué 22, nos queda bien claro que Dios desea un pueblo que sea capaz de vivir la fe, con madurez. Personas que no reaccionan desde viejas heridas ni desde temores almacenados, sino desde la confianza en Él. La historia nos recuerda que aun cuando los malentendidos parecen amenazar la unidad, el Señor siempre abre un camino mejor cuando nosotros elegimos escucharle, dialogar y permitir que su gracia sea más fuerte que nuestra sospecha. Y hoy, más que entender un conflicto antiguo, el Señor nos invita a revisar los nuestros, las conversaciones que evitamos, los juicios apresurados, la dureza que a veces mostramos porque ya hemos sufrido demasiado. Dios no nos pide negar lo vivido, sino permitir transformar aquellos que todavía no duelen. Al tratar al prójimo
no desde el recuerdo del daño, sino desde la esperanza del Evangelio, a permitir que su gracia sea más fuerte que nuestras reacciones automáticas, a elegir el diálogo sobre el impulso de comprensión, sobre el prejuicio, la paz sobre el miedo, y que cada uno hoy pueda decirle al Señor: Señor, queremos que sea usted quien determine nuestro trato hacia los demás y no nuestras heridas del pasado. Enséñenos a construir puentes, no muros, a escuchar más, a juzgar menos y a reflejar siempre su carácter en cada relación. Y que al salir de este repaso podamos ser un pueblo que no se deja arrastrar por las experiencias antiguas, sino que camina guiado por la fuerza nueva en Cristo. Amén. Así es, mis queridos amigos y hermanos, que la gracia de Cristo pueda determinar que somos nuevas criaturas caminando en Él. Que esas heridas del pasado, que tanto nos duele, la podamos poner en sus manos para que Él pueda curarla y pueda vendar nuestro corazón y podamos seguir su legado. Y que, como lo dice aquí en el repaso, que al salir de este repaso podamos ser un pueblo que no se deje arrastrar por experiencias antiguas, sino que podamos caminar siempre guiado por la gracia de Cristo. Que Dios les bendiga. Vamos a orar para terminar este repaso. Padre amado, que estás en los cielos, le damos gracias. Gracias por hablarnos ahora a través de su palabra. Gracias porque aun cuando nuestro pasado intenta perseguirnos, su gracia siempre nos alcanza y nos ofrece una forma nueva de vivir y de mirar a los demás. Padre, le pedimos que pueda limpiar nuestro corazón de todo prejuicio, de todo juicio apresurado, de todo temor, Padre, y de todas heridas que todavía influyen en nuestras relaciones. Ayúdenos a tratar a nuestro prójimo con la misma paciencia, con la misma misericordia y la misma comprensión con la que usted nos trata cada día. Denos sabiduría para poder escuchar antes de responder, humildad para reconocer siempre cuando nos equivocamos y denos valentía para buscar la paz aún en medio de los malentendidos. Que su Espíritu Santo pueda transformar nuestras reacciones, que pueda guiar nuestras decisiones y haga de nosotros un instrumento de sanidad y de bendición para los demás. Permita que al salir de este repaso podamos reflejar su carácter, su amor, el carácter de Cristo en nuestros hogares, en nuestras iglesias y donde quiera que usted nos lleve, que donde quiera que estemos. Ponemos este día en sus manos y todo lo que hagamos sea dirigido por usted. En el nombre poderoso de su amado Hijo Cristo Jesús, se lo pedimos. Amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, les recuerdo que nuestra cita continúa siendo mañana. Ve el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que pase un feliz y maravilloso día. Que Dios les bendiga. Hasta mañana.